la psicosomática es la ciencia y el arte que le interesa las correlaciones entre los niveles más biológicos, los niveles más psicológicos y los niveles más sociales o culturales. Queremos saber cómo se relacionan y se influyen unos con otros. Entremos ya en el tema del estrés. Todo esto era como una declaración de principios, una preparación para estar seguros de que estamos todos más o menos en la misma onda, lo vemos de la misma manera. ¿Y qué es el estrés? El estrés, hay cantidad de definiciones. En mi libro recojo como 30 definiciones científicas diferentes. El gran problema sobre el estrés es que hay una definición vulgar, hay una definición que todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo sabe, es una situación que te exige más de lo que puedes dar, podemos decir. Más o menos, todo el mundo lo entiende así, pero luego cuando se empiezan a hacer estudios biológicos o estudios sociales, cuando se empiezan a distinguir entre lo que es el estrés psicológico, lo que es el estrés biológico, lo que es el estrés biopsicosocial, empiezan a ver cada autor, como no está claro, cada autor acaba dando su propia definición. Lo que sí que sabemos es que la imagen del ilustrador de mi libro es muy bonita, porque es el estrés, una cuerda se va rompiendo, pero aguantamos, vamos aguantando. Hasta que al final llega solamente un hilo. Están viendo ustedes una cuerda a punto de sucumbir al estrés. Está muy cerca de lo que se ha llamado el estrés crítico. El estrés crítico es un nivel de estrés a partir del cual el organismo no puede metabolizarlo, no puede responder ante él, no puede resistirlo, se rompe. Ese es el estrés crítico, ese es el momento en que empieza el trauma. Hasta entonces el estrés se va aguantando. Hay una diferencia entre lo que es el estrés traumático, en el que algo se rompe, y el estrés por sobrecarga, en lo que el organismo se va sobrecargando, pero va buenamente aguantando hasta algún momento. ¿Cómo hacemos? Definiendo operativamente el estrés, hay una forma de hacerlo, una forma que es, digamos, para estudios científicos yo lo utilizaba, que en las tesis que dirigí, hicimos como una docena de tesis cuando estaba de catedrático en alguna, sobre los temas del estrés, los acontecimientos vitales, la relación entre estrés y enfermedad, y decidimos que había que distinguir tres grupos. Para no liarnos, vamos a ver instrumentos que miden factores externos de estrés, lo que ocurre en el entorno. Instrumentos que miden factores internos de estrés, lo que ocurre en la persona que está sometida a estrés. Y luego factores moduladores, son aquellas cosas que no tienen que ver necesariamente con el estrés, pero que su presencia aumenta o atenúa los efectos del estrés. Por ejemplo, el estado afectivo. Las personas depresivas, en un estado afectivo depresivo, la sensibilidad al estrés es mucho mayor. Por ejemplo, el apoyo social, al revés. El apoyo social atenúa los efectos del estrés. Bueno, voy a empezar por la parte del medio. Factores internos de estrés. Todo el mundo conoce la reactividad al estrés, cómo reaccionamos ante el estrés. Hay una respuesta al estrés típica que definió Cannon, que es la respuesta de lucha-huida, lo sabéis, se caracteriza aumento de tensión muscular, se caracteriza por aumento de tensión arterial, aumento de frecuencia cardíaca y conductualmente por una tendencia a atacar o a huir, lo que haga falta ante un peligro. Lo describió Cannon. Selye describió la respuesta de estrés, que es muy parecida a la respuesta de lucha-huida, con la diferencia en que Cannon se especializó más en el estudio de la corteza suprarrenal. Selye se especializó en el estudio de la corteza, mientras que Cannon había estudiado la médula suprarrenal. La misma glándula, pequeñita por encima de los riñones, tiene mucha importancia en el estrés, estudiada por Cannon primero y después por Selye. Y parece que eso es todo, pero no. Hay muchas más respuestas al estrés. La respuesta de lucha-huida y la respuesta de estrés de Selye son solamente una de las varias posibilidades. Tenemos la respuesta paratélica. La respuesta paratélica, telos, para los que saben griego, mejor dicho, para los que no saben griego, los que saben griego ya saben que telos quiere decir finalidad. Finalidad. Télico es conseguir algo. Paratélico es el que realmente no tiene mucho interés en lo que va a conseguir. Lo que sí tiene mucho interés es en lo que está haciendo. Le gusta lo que está haciendo y no le importa mucho el resultado. La respuesta paratélica ante el estrés es la respuesta que tienen algunas personas que disfrutan haciendo lo que están haciendo, aunque sea difícil, aunque sea peligroso. No les importa, pero realmente les gusta lo que están haciendo, y es una respuesta muy curiosa, porque se caracteriza por una poca variación de la tensión arterial, poca variación del ritmo cardíaco,
poca variación de las secreciones endocrinas, poco aumento de cortisol. Es una respuesta bastante sana, bastante fisiológica, es una respuesta en la que aumenta, entre otras cosas, la creatividad. Las personas que están haciendo experiencias paratélicas están realmente no solo disfrutando de la situación, sino que piensan mejor, se les ocurren ideas nuevas. Un ejemplo fácil es la gente que le gusta correr. Personalmente yo no pienso correr, a menos que no me quede más remedio, porque me persigue un toro o algo parecido, con lo cual sería una respuesta télica. Para mí correr es estresante. Yo tengo muchos amigos que no, al contrario, está mucho mejor cuando corre, es paratélico, lo disfruta. En la Universidad de La Laguna hice un estudio con un cuestionario que diseñamos de reactividad al estrés para medir distintas pautas de respuesta automática ante el estrés, y nos encontramos con que los alumnos del segundo curso de medicina, había una pregunta que era, en situaciones de estrés, ¿usted experimenta alguna de estas reacciones? Por ejemplo, se siente mareado, le dan, necesita buscar a un amigo que le consuele. Y una de las preguntas era, en situaciones de estrés, ¿se siente usted entusiasmado y contento? ¿Siente usted entusiasmo? El 15% de la clase de segundo curso de medicina dijo sí a esa pregunta, que es una respuesta paratélica. A estos chicos les va la marcha, les gusta el estrés. Fíjese, cuando llegaron a quinto, 3 años después, repetimos el estudio, y de esta clase solamente un 3% dio positiva a esta respuesta. Ya es una conclusión un poco tenebrosa, pero parece que la carrera de medicina reduce la capacidad de los estudiantes a disfrutar con las situaciones de estrés. Lo cual tiene sentido, porque en los primeros años se vive la ilusión, el entusiasmo del aprendizaje, y en los últimos años ya tienen todos claro que lo que cuenta es aprobar, pasar y prepararse para el MIR y las horribles cosas que van a pasar después. Se pasa de la paratélica a la técnica. Inicialmente hay una cosa, por cierto, un inciso, hay las técnicas de meditación, las técnicas que vinieron de Oriente, pero que también se han desarrollado en Europa de meditación, preparan a la gente para hacer respuestas paratélicas. Los samuráis son un ejemplo, las artes marciales son un ejemplo de una actividad sumamente estresante, sumamente peligrosa, cuando luchaban en serio, y que sin embargo se acompaña de un estado de relajación. Se puede combinar, depende de que uno quiera hacer la actividad porque le gusta o quiera hacerla porque le obliga a ello, porque tiene que conseguir un resultado. La respuesta de vigilancia o acecho es la que se da en los animales de presa, es la que se da, la respuesta de lucha y huida se da en el animal atacado. Pero los tigres, las panteras y los lobos y los animales que están al acecho están muy pendientes, están muy vigilantes, pero tienen una reactividad distinta, no es la misma que la de lucha y huida. Hay otros parámetros psicofisiológicos y cardiológicos. La respuesta de conservación e inhibición la describió Engel, el mismo del método biopsicosocial, y se caracteriza, es parecida a la situación de congelación. La persona que está más frecuente en animales, también se da en humanos, se produce un estado de hibernación. Se pueden desmayar. La respuesta de lucha-huida en el humano puede ser un desmayo, es una pérdida total de contacto con el mundo, pueden ser catalepsia, quedarse desvanecidos, idos, etc. Esta, unir y confortar, que en inglés se llama tend, de atender, y befriend, que es hacer amigos, esta la describió es muy interesante, que lo hizo una endocrinóloga californiana que se llama Taylor. Y Taylor estaba un día, tenía una situación de mucho estrés, mucha dificultad, mucho problema en el laboratorio donde ella trabajaba, en el hospital donde ella trabajaba, y su marido trabajaba con ella. Se fueron, entonces el marido dijo: me voy, no puedo soportar esto, me voy a jugar al tenis y después al gimnasio. Entonces ella dijo: pues yo voy a salir con las amigas, tomar el té. Llamó a sus amigas, salieron y estaban charlando, y entre las amigas comentaron, dicen: es verdad, es que nuestros esposos cuando tienen una situación de estrés se van a hacer deporte, lo cual es muy bueno, porque es que si se quedan en casa acaban peleando, acaba uno peleándose con ellos, mientras que nosotras nos reunimos, charlamos, contamos las cosas. Y había una psicóloga en el grupo, y Taylor y la psicóloga se pusieron a hablar, empezaron a darle vueltas, y es que me parece que las mujeres tenemos una respuesta diferente ante el estrés que los hombres tienen lucha-huida y las mujeres tienen unir y confortar. Bueno, no es cierto, totalmente. Hay hombres que tienen la capacidad de unir y confortar, y hay mujeres que tienen la capacidad por la reactividad de lucha-huida, pero empezaron a hacer observaciones estadísticas, y entonces a Taylor, que era endocrinóloga, se le ocurrió medir la oxitocina, y encontró que efectivamente había mujeres que ante el estrés
les aumentaba la secreción de oxitocina y también les aumentaba la tendencia a hacer amigos, a charlar, a decir, oye, ¿quieres que quedemos? Que te voy a contar una cosa, vamos a quedarnos en grupo. Y se contaban las cosas y les aumentaba la oxitocina. Es una reacción ante el estrés que no tiene nada que ver con la de lucha o huida. Es más frecuente en las mujeres, obviamente, porque las mujeres tienen más capacidad de producir oxitocina que los hombres. Y luego está la adaptación alostática, que le habréis oído comentar como el último grito en la psicosomática y que fue la idea de McEwen para diferenciar entre lo que es la homeostasis. La homeostasis es la adaptación en la que la constancia del medio interno cambia muy poco. El pH tiene que ajustarse homeostáticamente, el oxígeno tiene que ajustarse homeostáticamente, toleramos muy poca variación. Pero hay otros parámetros que no necesitan, pero admiten mucha variación. El cortisol puede cambiar muchísimo, la presión arterial puede cambiar muchísimo. Entonces, dice McEwen que hay situaciones en las que se produce un cambio fisiológico en unos niveles que son muy distintos de los niveles medios, de los niveles normales, y esa adaptación se debe a las exigencias del entorno, del medio externo, del medio de alrededor. La adaptación alostática es como decir un cambio interno para mejor adaptarse a las situaciones de fuera. Bueno, a ver, hay cantidad de situaciones de reactividad al estrés, cantidad de situaciones de la respuesta del organismo. Pero ¿cómo son las, bueno, de momento, para el tema de que estábamos hablando de desarrollo, crecimiento personal, nos interesaban algunas de estas respuestas, la paratélica, la de conservación, inhibición no tanto, la de Tennant de Frank, pues sí, pero vamos a ver los factores externos de estrés. ¿Qué tipos de estrés hay? Están clasificados, uno de ellos es el cambio. El estudio del cambio fue la obra magistral. Realmente no fue magistral, fue todo lo contrario. Fue una obra muy paciente, muy lenta, muy poco atendida. Les costó muchísimo publicar sus primeras investigaciones de dos americanos, Olmes y Wright, y que empezaron a pensar que todo el mundo sabía que grandes acontecimientos, grandes cambios en la vida podían producir enfermedad, sobre todo enfermedad psiquiátrica, también médica. Pero ellos tuvieron una hipótesis muy interesante y dijeron, ¿y qué pasa si hay muchos pequeños cambios que se van acumulando? Conocéis, supongo que es bien conocida la escala de Olmes y Wright, es decir, una escala en la que a distinto acontecimiento vital le daban un valor de estrés. Decían que se te muera el marido o la mujer, eso es terrible, 100 puntos de estrés. El que te pongan una multa en el coche, pues bueno, ahora yo creo que debe ser peor. Pero cuando ellos hicieron la escala, eran, supónganse, no recuerdo la cifra, pero 25 puntos de estrés, etc. Daban puntos de estrés. Yo repetí el estudio de Olmes y Wright con la población general para establecer los puntos de estrés de diferentes acontecimientos en Canarias y nos daba muy parecido, excepto había unas diferencias interesantes. Por ejemplo, en Canarias, vacaciones fuera de casa puntúa casi 30 puntos. En Norteamérica, vacaciones fuera de casa puntuaba 15 puntos. ¿Por qué es tan distinto? Es evidente, ¿no? Los canarios comprendéis enseguida que en Canarias marcharte de vacaciones, sobre todo hace años fuera, pues es mucho trauma, tienes que ir el barco, el avión, además vas a tierra de godos, que es otra gente completamente distinta a lo normal. En cambio en Norteamérica irse de vacaciones no es nada, que te coges el cochazo y te vas a donde sea, que más o menos tampoco varía mucho. Bien. Entonces, eso era la gran idea de Olmes y Wright. El estudio del cambio fue muy interesante porque lo que ellos demostraron es que lo que importaba es la puntuación de acontecimientos vitales. Y esa puntuación la podías tener con muchos pequeños acontecimientos o la podías tener con un par de acontecimientos gordos, y descubrieron que había una relación entre el acúmulo de acontecimientos vitales en un corto periodo de tiempo y la predisposición a enfermar. Desde el punto de vista clínico práctico no tiene mucho valor este descubrimiento, os diré, porque hay gente que acumula cambios vitales en cantidad y no les pasa nada, y hay otros que, pero estadísticamente, científicamente sí tiene importancia. Hay como decía un alumno mío una vez que presentaba la tesis, dice, y estos resultados son significativos no solo estadísticamente, sino clínicamente, como gran hallazgo. Bueno, pues los estudios de Olmes y Wright son significativos estadísticamente, pero no clínicamente. El siguiente aspecto de cambio es la crisis.